pequeño pueblo es conocido por ser uno de los más bonitos de todo Tenerife. Aunque su historia lo ha tratado muy mal, hoy en día se muestra como uno de los destinos turísticos más bellos de esta isla. Acompáñame a recorrer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Garachico. Buenos días, mi chamo, ya estoy en la calle yendo a la estación de guaguas de acá del puerto de la Cruz para ir a conocer una nueva localidad de acá de la isla de Tenerife. Acompáñenme a conocer Garachico. Para llegar a Garachico pueden tomar la guagua 363 desde la terminal de acá del puerto de la Cruz. Sin embargo, pueden llegar a otros puntos de la isla y sobre todo si tienen su coche pueden aprovechar porque las carreteras tienen unas vistas espectaculares, así que es un paseo muy bonito. Y ya después de un poquito más de una hora de viaje acabo de llegar a Garachico, que además es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Garachico es un precioso pueblo que se encuentra en la costa norte de Tenerife y que curiosamente ha conservado muy bien el adoquinado de sus callecitas, así que el ambiente es precioso y es por esto que el pueblo es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Garachico es un pueblo que ha tenido una historia un poco turbulenta. Fue fundado por mercaderes genoveses que les dieron la posibilidad de utilizar estas tierras para plantaciones, ya que ayudaron con fortunas a la conquista de las Islas Canarias. Creció muchísimo y tuvo muchísimas riquezas durante el siglo XVI, pero en el siglo XVII se vio envuelta en la desgracia. Entre los años de 1601 y 1606, la población de Garachico se vio diezmada debido a una epidemia de cólera que mató a la mayor parte de la población. Fue tanta la mortandad que ni siquiera pudieron recoger las cosechas en esos años. En el año de 1645, una tormenta destruye buena parte de la ciudad y hunde hasta 42 barcos que se encontraban aquí en el puerto. Las desgracias continuaron y entre los años de 1692 y 1697 ocurren enormes incendios que destruyen la mayor parte de las construcciones de la ciudad. Y todo termina en el año de 1706 cuando el volcán Montaña Quemada entra en erupción y destruye prácticamente la ciudad. Después de esto, la ciudad no se recuperaría nunca más, ya que las instalaciones portuarias fueron trasladadas al puerto de la Cruz y a la Orotava, y es así como la ciudad se sume prácticamente en el olvido. Sus habitantes se encargaron de la reconstrucción y de la restauración de la mayoría de los edificios, pero como estaba prácticamente olvidada, se mantuvo en muy buen estado de conservación lo que queda desde el siglo XVIII. El principal espacio monumental de acá de Garachico es la Plaza de la Libertad, ya que aquí se encuentran sus dos monumentos más importantes, como lo son la Parroquia de Santa Ana y el Convento de San Francisco. Miren a quién tenemos por acá, nada más y nada menos que a Simón Bolívar en Tenerife. Muy bien, ¿eh?
El principal templo de Garachico es la iglesia matriz de Santa Ana, que aunque data del siglo XVI, tuvo que ser reconstruida posterior a la erupción volcánica de 1706. El interior es uno de los más ricos de todo Tenerife, tiene un montón de retablos y de capillas que están muy bonitas, y hay que pagar 1 € para entrar a la iglesia o 2 € para entrar a la iglesia y al museo, y lo tienen que pagar en efectivo. Miren este precioso retablo hecho totalmente de madera. Los detalles están increíbles. Oigan, mis chamos, paré a comer porque me estaba muriendo de hambre, es que hoy no desayuné. En un restaurante que se llama Cañada de Garachico, está al lado de la iglesia de Santa Ana prácticamente, y está muy cerca de eso que ven ahí, que es el castillo de San Miguel, uno de los landmarks de acá de Garachico, que se los voy a mostrar luego. Y nada, por acá me pedí un solomillo de cerdo, me pedí unos quesos asados que me encantan, y otras cositas. La verdad están los precios bastante más caros que en otros sitios, que en Tenerife, pero la verdad se ve muy bueno, las recomendaciones están muy buenas, y nada, tengo muchas ganas de comer algo rico hoy, así que vamos a darnos el... Oiga, me trajeron un pancito que está calentito y está divino, pero me lo trajeron también con un aceite que está reducido en aceite balsámico, que está espectacular. Y me trajeron el quesito asado, que se ve buenísimo, tiene muy buena pinta. Y nada, vamos a probar esto, porque saben que me encanta el queso, y acá en Tenerife, me fascina. Muy bueno, ¿eh? Let's go to a restaurant, go to a field, pick up some strawberries, then maybe let's fall in love. Sit and have a cup of coffee, let's go to a restaurant. Y me llegó mi plato principal, que es el solomillo de cerdo, que está espectacular, se ve, ¿ok? Vamos a ver qué tal está de sabor. Buen provecho. Está muy bueno, ¿eh? De postre me trajeron una 3 leches que se ve espectacular. Nada, buen provecho. Muy bueno, ¿eh? Aquí pueden visitar el castillo de San Miguel, que es una pequeña fortaleza que protegía el puerto de Garachico y que fue construida durante el siglo XVI. Pueden subir a la cima y tener unas vistas preciosas de la ciudad. Miren, mis chamos, por acá tienen el antiguo baño del castillo. Y como ven, había un huequito allí que llegaba a un foso hasta donde llegaban los desechos. Garachico cuenta con una enorme playa de arenas negras que está muy bonita y que está bastante bien resguardada de las olas. Sin embargo, las playas más conocidas de acá de Garachico son estas que están detrás de mí, que son los charcos de Garachico. Un montón de piscinitas naturales que están hermosísimas y que están justo al frente del casco histórico de la ciudad.
El convento de San Francisco fue uno de los más importantes de acá de Garachico y empezó a construirse a partir del año de 1524, aunque se tuvo que reconstruir buena parte después de la erupción del año de 1706. Junto a él se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que es el segundo templo más importante de acá y se encuentra también justo al frente de la parroquia de Santa Ana. Dicen que es precioso por dentro, sin embargo hoy está cerrado, así que no les voy a poder mostrar el interior. I'm not ready, but we're already falling. Hey, listen close, can you tell? Well, we're ready for ready whispering. Don't you go, can you tell? We're ready for me more. También aquí se encuentra el convento de las Concepcionistas, que fue reconstruido en el siglo XVIII y que tiene una portada preciosa, además que debo decirles que es gigantesco. Ya terminé la visita a Garachico, pero ahora es que me queda día, así que voy a esperar el autobús para ir a otra localidad cerquita que les quiero mostrar. Y llegamos a la siguiente población que les quería mostrar en este vídeo, que se llama Icod de los Vinos. Este es un lugar que desde su fundación, aproximadamente en el siglo XV, se ha dedicado a la producción de vinos y es muy famoso por esto. Incluso tiene su propia denominación de origen. Así que nada, vamos a recorrer algunas cositas que tiene este pueblo para mostrarnos. La principal plaza de acá de Icod de los Vinos es la plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, que existe desde el siglo XVI y se encuentra justo al frente de su iglesia principal, que es la parroquia de San Marcos. La principal iglesia de acá de Icod de los Vinos es la parroquia de San Marcos, una bellísima iglesia y la verdad bastante grande que data del siglo XVI y que en su interior resguarda algunas joyas muy importantes. Para visitar la iglesia de San Marcos tienen que pagar un ticket de 2 euros que además les incluye la entrada al Museo Sacro de la iglesia. Y esa es la cruz de plata en filigrana más grande del mundo. El altar mayor tiene un retablo dorado que está espectacular, pero lo más impresionante es el artesonado mudéjar. Miren, qué increíble. Sin embargo, lo que viene todo el mundo acá en Icod de los Vinos es a ver
este árbol que tienen aquí, que es el drago milenario, uno de los más grandes que se conocen acá en Tenerife. Y los dragos son una especie endémica de acá de las Islas Canarias. Hay varias subespecies de esto que van a encontrar por todo el archipiélago, y este es uno de los más grandes. Dicen que tiene más de 1000 años de edad y además unos 15 metros de altura y 12 metros de diámetro, así que es una verdadera mole. Para visitarlo tienen el Parque del Drago, así se pueden acercar bien cerquita, pero hay que pagar una entrada y la verdad es que a mí no me da tiempo de recorrerlo todo, así que no me vale la pena pagarlo, pero lo pueden ver desde acá, desde la plaza que está justo al frente de la parroquia de San Marcos, y si dan la vuelta también podrán verlo. Miren, por ahí tienen el mariposario del Drago, que lo pueden visitar y van a ver un montón de especies de mariposas. A mí creo que no me dará tiempo de verlo. Esta pequeña placita es otro rincón pintoresco de acá de los Vinos, que es la Plaza de la Constitución. Está bellísima, me recuerda mucho a los pueblos coloniales de Latinoamérica. Y debo decirles que el pueblo está precioso, es pequeñito, pero está muy bonito, está muy arregladito, está la gente muy animada, no hay tanta gente, pero los que están chéveres. Y nada, me parece que vale mucho la pena que le dediquen varias horas a recorrer este pueblo. Never give up, you'll be enough for me. I give you my heart, my love, you see. You're all I'll ever need. Otra iglesia que pueden visitar acá en Icó de los Vinos es la iglesia de San Francisco, una iglesia preciosa de estilo canario que data del año de 1641. With this ring I break every piece of me. En el antiguo convento de San Francisco funciona hoy en día la Biblioteca Municipal de Icó y lo pueden visitar de manera gratuita para poder ver los claustros que están preciosos.